Señor les bendiga grandemente, hermanos. Pudiese parecer, hemos visto, ¿verdad? Estos momentos ya tiempo atrás, pareciese ser que este lugar se cerrase, ¿verdad? Por mucho tiempo, el hermano Alberto daba testimonio. No sé cuántos recuerden de los que estamos ahorita, cuántos recuerden lo que él decía. ¿Cuántas veces el hermano en su casa, no nada más en su casa, aquí en el templo, el hermano decía que lloraba a solas? Y no a solas. Él tenía un desahogo con el Señor. Sus lágrimas eran por ver un lugar vacío. Llegaba la hora y estaba él solo, la hora del culto. Un hermano que de los que han pasado, que yo tenga memoria, de lo que recuerdo, de todos los que han pasado, un hermano que hacía todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Desde hacer un aseo, acomodar lo poco que se tenía, tocaba, cantaba, predicaba, oraba, un servidor de Dios en toda la extensión de la palabra. Y que el Señor le bendiga en donde quiera que nuestro hermano esté, junto con su esposa, con sus hijos, porque en todo momento se veía que él buscaba el rostro del Señor. Y eso es algo, hermanos, que todos debemos hacer. Cada mañana al despertar, buscar su rostro de Dios, buscarle a Él, venir a sus pies, escucharle en todo momento. Vamos a tener ahí abiertas nuestras Biblias, ahí en Juan capítulo 4, donde se hizo la lectura. Dicen los primeros versículos, los que no se leyeron. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí nos está narrando, ¿verdad?, una historia. Jesús va de Judea a Galilea, pero en ese trayecto, en ese recorrido, pasa por Samaria y ahí se queda 2 días. Espero que recuerden lo que aconteció ahí en Samaria con la mujer. Una mujer que se le encontró, estaba sacando agua y bueno, la historia la saben. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí en ese lugar, pues el Señor Jesús estuvo, como ya lo acabamos de leer, se quedó por 2 días ahí en Samaria. Pero aquí hay algo que los estudiosos, los eruditos de la palabra, aún muchos de ellos no se logran poner de acuerdo, no logran estar en sintonía en cuestión de cuál es la tierra de Jesús. ¿Sí? Nos podríamos preguntar, ¿cuál es la tierra de Jesús? ¿Dónde nació Jesucristo? Jesús nació en Belén, de Judea, que está al sur,
Pero ¿en dónde vivió? Vivió en Galilea, que está al norte. ¿Sí? Entonces Jesús va a Galilea porque no lo habían recibido en Judea, ¿verdad? En Judea pues como que lo hicieron a un lado. ¿Y por qué es que en Galilea sí lo reciben? ¿Por qué los galileos sí le reciben a Jesús y pues pásale, aquí está, las puertas están abiertas? El verso 45 nos da la respuesta. Jesús estuvo en una fiesta religiosa donde hizo muchos milagros, ¿sí? Milagros que pues aquí no están narrados, pero los galileos fueron testigos de esos milagros que el Señor Jesús había hecho. Y entonces ellos estaban maravillados, ¿sí?, de que Jesús estuviera en su tierra. Por esas situaciones que en Galilea fue bien recibido. Por esa fiesta en la cual Jesús estuvo, ahí hubo testigos, ahí hubo galileos, vieron lo que el Señor había hecho en ese lugar, los milagros que el Señor había realizado y bueno, quedaron maravillados. Cuando el Señor Jesús llega, pues pásale, entra. Pero aún con todo ello, Jesús no se fiaba de ellos, pues él sabía lo que había en su corazón, pues no estaban creyéndole, simplemente estaban impactados por él. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que ha vivido un milagro? Gente que estaba al borde de la muerte y que llega el milagro a su vida y después de haber llegado este milagro, su vida sigue siendo igual. ¿Cuántos conocemos a gente de este tipo? Estando postrados en cama, Señor, sáname, Señor, ayúdame, suplican, ruegan y hasta le prometen al Señor, Dios, si tú me sanas, te prometo que ahora sí voy a estar en la iglesia, voy a ir 8 por 8, te voy a ir a conocer, quiero saber más de ti. ¿Sí? El Señor les concede su petición. ¿Y qué pasa con mucha gente de este tipo? ¿Siguen igual? ¿Se les olvidó por un momento lo que dijeron? Recordemos la historia de esos 10 leprosos que se llegan a Jesús, salen a su encuentro. Va Jesús en el camino, sale al encuentro y, Señor, sánanos. El Señor les da el milagro. Se van en el camino, después uno dentro de sí, bueno, ¿y qué hago? ¿Por qué no regreso con el Mesías, con el Señor, con el Salvador del mundo? Pues ya me dio la sanidad. Uno de esos 10, uno es el único que regresa con el Señor Jesús, ¿sí?, a darle las gracias. Y muy seguramente estoy que era de los que andaba con él en el camino, ¿sí? Solamente uno. Y hoy en día seguimos viendo gente de este tipo, tristemente. Tienen el milagro, lo reciben y la gratitud, ¿sabe dónde quedó? Los que estaban en ese momento ahí tenían una fascinación por Jesús, pues a quién no le gusta ver milagros, pero muy probablemente no eran creyentes genuinos todavía. Y un claro ejemplo de esto es el que nos narra la Biblia a partir del versículo 46. Padre bendito, gracias Señor, te damos porque tú nos permites llegar hasta este momento. Sabemos y comprendemos que tu palabra es perfecta, Señor. Y en esta hora rogamos, suplicamos porque abras nuestro entendimiento,
para que, Señor, nuestro ser esté atento, esté pendiente de tus palabras, de lo que tú has de enseñarnos en esta hora, Padre. Que, Señor, esta enseñanza no vuelva a ti vacía. Sabemos que tú lo has dicho, tu palabra no vuelve a ti vacía. Y que, Señor, ese sea el anhelo de cada uno de mis hermanos, que tu palabra no vuelva vacía. Que, Señor, lo que se escuche, que no solamente se quede en eso, precisamente en escuchar, sino que se actúe, que se lleve en práctica, que se dé la honra y la gloria a tu nombre a través de esta enseñanza, Padre. Rogamos por nuestras vidas que nos renueves en estos momentos a través de este estudio, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver ahora sí a partir del versículo 46, vamos a ver cómo estos versículos nos hablan de la fe. ¿Y qué es la fe? Sabemos que la fe es un don de Dios, eso lo dice Efesios 2:8. La fe es pues la fe, es la fe un don de Dios, ¿sí? Por gracia somos salvos, por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es esto? La fe. La fe es un regalo, es un don que viene de parte de Dios. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras, Esto no es por obras para que alguno se gloríe. Si tú piensas, si tú crees porque dentro de tu caminar has hecho tal o cual cosa muy buena y que por eso te mereces llegar al cielo, déjame decirte que estás mal, ¿sí? Por gracia uno es salvo por medio, a través de la fe, la cual es un don de Dios. Las obras, ¿sí?, no es para que tú te gloríes. Soy bien bueno, sigan mi ejemplo, véanme. Bueno, dice la palabra de Dios, aun cuando a Jesús le dijo el hombre rico, maestro bueno. No, espérate, mismo Jesús se lo dijo. Bueno, solo mi Padre, solo Dios, ¿sí? Este don de Dios se nos ha dado, pero tenemos que nosotros ver que pueda dar fruto. Santiago claramente dice que la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que no sirve, que no ayuda, que no funciona y que no salva. La fe genuina es una fe que da obras. No se trata de fe u obras, sino de una fe que obra, una fe que muestra algo. ¿Sí? Vamos a ver ahora una persona a través de la descripción. Veremos cómo es que esta persona crece y se refina en su fe. Versículo 46, Anita, por favor. O hermanita, quien lo tenga. Entre Caná y Capernaum hay una distancia aproximada de entre 20 30 kilómetros, más o menos es lo que se dice. ¿Qué te gusta que estuviésemos de aquí a Perinorte, por decir algo? Creo yo, entre 20 30 kilómetros es una prox, la distancia que se encuentra entre Caná y Capernaum, ¿sí? Y se dice, se cuenta, se comenta que muy probablemente el oficial del rey no era romano. Existe esa posibilidad de que él fuera judío y muy probablemente también se dice, dicen los estudiosos, que este hombre judío o que este oficial del rey muy probablemente también estuvo en la fiesta de Jerusalén, ¿sí?, en la cual estuvo Jesús y vio los milagros de Jesús. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué decimos esto? Verso 47, Anita, ¿ahora sí lo tienes o sigue?
Lo primero que vemos aquí es cómo este hombre es puesto como una persona que oyó que Jesús llegó de Judea a Galilea, ¿verdad? Cuando oyó, ¿sí? Cuando este oficial del rey oyó que Jesús había llegado, vino a él y le rogó. Por eso decimos que muy probablemente él también estuvo en la fiesta. Igual por eso se dice que muy probablemente era pues judío, ¿sí? Tal vez él ya había visto con sus ojos las maravillas que Jesús había hecho en aquella fiesta. Y entonces él escucha. Ajá. Escucha que el Señor ya está muy cerca, está cerca de donde él se encuentra, ¿sí? Y va a su encuentro. Pero bueno, antes de esto, vamos a regresarnos tantito en el versículo 42 que dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué pasó con la mujer samaritana una vez que el Señor Jesús platicó con ella, le ofreció una mejor agua que la que ella podía sacar? ¿Qué hizo esta mujer? Fue al pueblo y le contó, ¿verdad? A todos. No, ¿qué creen? Que me encontré un hombre y así, 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 así. ¿Y qué le dicen? Los samaritanos aquí en este versículo que acabamos de leer. Ahora ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste. Tú llegaste y dijiste que estaba Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, y ok, tú lo dijiste. Pero ahora ya no nada más te creemos porque tú lo dijiste. Ahora creemos y sabemos que verdaderamente es el Salvador, no solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos, nosotros ya le oímos, ¿sí? Ya la mujer samaritana se había encargado de proclamarlo, de darlo a conocer. Pero ahora ya después estos hombres, bueno, vamos a ver qué pasó, pues quién es. Ya después dicen, ya no nada más creemos por lo que tú nos dices. Ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos escuchado, ¿sí? Los samaritanos habían oído a Jesús. Este hombre había oído de Jesús. Hay un hombre muy famoso al cual sí le dan nombre aquí en la Biblia, que precisamente tenía esta situación, que solamente había escuchado de Jesús, así como este hombre. ¿Quién es este hombre? Que a mí me fascina su historia. Job. Ya al final, en el último capítulo, de oídas te había oído lo mismo que este hombre, ¿eh? Este hombre escuchó, ¿sí?, de Jesús, escuchó que ya iba, ¿sí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y ahora me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? A veces nuestra fe es débil porque no pasamos tiempo oyendo a Jesús, sino oyendo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre oír a Jesús y oír de Jesús? ¿Alguien de aquí le gustan escuchar conferencias? Llámese de las conferencias que sean. ¿Te gusta escuchar conferencias? Que pones conferencia en tu carro o pones en tus audífonos, en tu celular, pones conferencia y en todo momento estás para adquirir conocimiento, ¿sí? ¿A cuántos les gusta de aquí? A mí, yo no soy muy dado a conferencias.
Pero últimamente mi hija Saraí, la de en medio, me ha contado infinidad de libros, de todos los que ella ha leído. Pero no es lo mismo cuando tú agarras el libro, tú mismo, tú vives la experiencia de trasladarte a lo que te está contando, ¿sí?, el escritor, a la narración, a como te la cuentan. Te la cuentan y lo que mi hija percibe, pues pueden ser unas cosas, ciertas cosas, pero cuando tú ya vas al libro, tú ya puedes percibir cosas extras, mayores, menores, ¿sí? Pero ya percibes de otra manera lo que se te está narrando, ¿sí? Estoy oyendo de Jesús lo que Dios le dijo a alguien cuando escuchas conferencias, cuando escuchas prédicas de la palabra. Estás escuchando de Jesús lo que Dios le dijo a alguien. ¿Y eso será malo? Para nada. Es buenísimo porque trae mucha información que te ayuda a entender cosas. Pero eso no edifica tu fe. Es oír de Jesús. ¿Qué necesitamos para oír a Jesús? Sencillo. Cada día venir a la palabra y escucharle con nuestros propios oídos, para que como los samaritanos podamos decirle al pastor o al hermano que está predicando: pastor, ya no creo solamente por lo que tú nos dijiste el domingo, sino porque yo mismo le he escuchado en la semana. Qué interesante, qué maravilloso es esto. No es malo escuchar conferencias, para nada. No es malo escuchar una y otra vez predicaciones, para nada. Traen mucha, te enriquece, ¿sí? Es de mucho enriquecimiento. Pero volvemos a repetir, no, eso no edifica tu fe. Realmente lo que va a edificar tu fe es que tú escuches a Jesús y no solamente de Jesús. El Señor eso es lo que quiere, que le escuches a Él, que no nada más escuches de Él. ¿Este hombre tenía fe? Claro, ¿sí? Porque si no, no hubiera ido con Jesús para decirle que sanase a su hijo. Sí tenía fe, pero era una fe que no estaba completa. Era una fe que no era cabal. Era una fe principiante. Una fe que necesitaba ser refinada. Otra forma en la que vemos cómo la fe de este hombre no estaba refinada o era inmadura es la manera de cómo llega con Jesús. Verso 49. Ahí es otra clara forma de cómo vemos que la fe de este hombre era inmadura. ¿Qué le dice? ¿Cómo se le acerca? Viene y le dice a Jesús que descienda y que sane a su hijo. Espérate, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Sí? Ahí donde está el problema. El problema es que este hombre se acerca al Señor para decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Realmente, siendo honestos, yo lo he hecho infinidad de veces. ¿Sí? Señor, pues necesito más economía. Súbeme el sueldo.
Señor, dame, quiero, necesito. ¿Sí? ¿O cuántas veces no hemos tenido a un hijo enfermo, o ahorita en este caso a un familiar enfermo? ¿Sí? ¿Y qué le decimos? Señor, sánalo. Sana a mi hijo. ¿Sí? Así como este hombre. Prácticamente le estamos diciendo, señoras, esto y esto otro. Y no nada más nos basta con eso, sino que le decimos cómo tiene que hacerlo. Ahí es donde radica el problema. Ahí es donde vemos cómo la fe de este hombre todavía en ese momento era una fe incompleta, una fe que le faltaba madurez. ¿Sí? El hombre le dice a Jesús, tienes que descender y sanar a mi hijo. Su fe está inmadura porque aún no está centrada en Cristo es el Señor, sino centrada en yo necesito que hagas esto y lo tienes que hacer de esta manera. Parte del problema que aquí vemos es como en muchas ocasiones limitamos al Señor. Y eso suele pasar cuando nosotros pedimos de una manera incorrecta. Muchas veces pensamos que estamos pidiendo, le estamos pidiendo al Señor algo y hasta le decimos tal cual, mira, quiero esto, y le decimos santo y seña de cómo lo tiene que hacer. ¿Sí? Pero no nos sujetamos. No nos sujetamos a las soluciones que Dios da. Muchas veces el problema más común hoy en día, y que lo vemos en todas las familias, ¿qué es lo que más padece la gente? Economía, ¿verdad? La economía es lo que hoy en día todo mundo, y Señor, no me alcanza, llego al fin de la quincena, al fin de la semana y me falta dinero y termino pidiendo prestado, termino con deudas y bueno, no me alcanza. Y no importa realmente, hermano, escucha esto que te voy a decir, no importa cuánto ganes, porque esto es un asunto del corazón, siempre terminas debiendo, ¿sí? Y la tendencia por naturaleza del ser humano es, Señor, dame lo que me falta, dame. Y ya de esa manera voy a descansar, así voy a estar tranquilo, así voy a estar en paz. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza. Pero en realidad lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, desciende y sana a mi hijo. Y como veremos más adelante, el Señor no descendió, sino que resolvió las cosas de una manera en la que solamente Él puede saber. Qué distinto es decirle al Señor, Señor, tengo este problema, tengo esta otra situación, lo pongo en tus manos para que tú me des la solución, para que tú des solución al problema o a la situación que estoy aconteciendo. Ahí te lo dejo. Dame la sabiduría, la inteligencia para poderlo resolver conforme a tu voluntad, conforme a ti te agrade, no conforme lo que yo quiera y conforme lo que yo te esté pidiendo, ¿sí? La fe de este hombre es una fe inmadura. ¿Es una fe? Claro, pero solamente es un buen punto de partida. Acercarte al Señor ya es un buen punto de partida, pero es solamente eso, un punto de partida, pues tienes que caminar de ahí hacia adelante. Venir a la iglesia es un buen punto de partida, pero no basta. Todavía te falta un largo camino que recorrer. Es un punto de partida y de ahí a caminar, a seguir adelante. Este hombre está caminando
Fíjate cómo es presentado en el verso 46. ¿Cómo es presentado aquí en el verso 46? Había en Capernaum un oficial del rey. ¿Quién es este? ¿Cualquier persona? No. Es presentado como: yo soy el oficial del rey. Ajá. ¿Cuántas veces hemos conocido a gente que se presenta y el doctor Cristóbal, el licenciado Tomás, el arquitecto Edgar, mi nombre es el teólogo Ricardo, por decir algo? ¿Sí? No, pues está padre tu nombre, ¿eh? Estaba. ¿Cuántas veces llegamos con estos títulos? Porque al llegar con títulos, ¿cómo nos sentimos ante los demás? Como que nos suben y los vemos así como, ¿verdad? Su identidad de este hombre se había pegado a su oficio. Y mucha gente se pega sus oficios a su identidad, ¿sí? Y parte de lo que pasa en su fe de este hombre es que él es el oficial del rey. Y un oficial del rey, Jesús, desciende y sana a mi hijo. Soy el oficial del rey. De hecho, ya te estoy rogando. Pues le rogó a Jesús: desciende y sana a mi hijo. Ahora, pues ya te rogué, ahora por favor, ahora ve. La fe de este hombre va a ir madurando, pero lo que verdaderamente debemos resaltar aquí es el carácter de amor que muestra el Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor, a veces equivocadamente, su gracia se extiende y Él no quiere despreciarnos, quiere acercarnos de la manera correcta. Palabras del Señor Jesús, ¿qué decía Él? El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús decía eso: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Entonces, si te has acercado a Jesús de una manera equivocada, Él no está enojado, todo lo contrario. Quiere que te acerques de una mejor manera, porque es conveniente para tu vida y lo va a hacer con este oficial del rey. Versos 47 y 48, Mago, por favor. Uh-huh. Esto que acabamos de escuchar pareciese una respuesta muy dura, ¿verdad? Muy fría por parte del Señor Jesús. Pero aquí lo que Jesús hace es revelar lo que había en el corazón de este hombre. Y no solamente en la de él, sino la de todos los que le rodeaban. Está hablando en plural. En el corazón del ser humano en muchas ocasiones existe una familiaridad peligrosa. Explicamos esto. Los de Galilea estaban familiarizados con Jesús. Pues ya dijimos, ahí Jesús fue donde lo vieron crecer, ¿verdad? ¿Qué decían? Pues Jesús ya lo vimos crecer. Él había crecido ahí. Y entonces la gente decía: este es el hijo del carpintero. ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? Lo conocemos desde que era un niño. Esta familiaridad que tenían con él les impedía ver quién era en realidad. Y eso mismo nos puede suceder a nosotros. Yo soy de cuna cristiana y eso hay que inculcarle a los que van de muy inicio como Esther, ¿sí?
como Ana, la hija de nuestra hermana Ana, ¿sí? Todos los pequeñitos, ¿sí? Esto que vamos a decir hay que inculcarle a nuestros hijos, porque muchas veces ya de grandes podrán decir, pues yo soy de cuna cristiana, hasta me dieron leche cristiana, toda la familia es cristiana, todo cristiano. Y a veces esa familiaridad hace que nos acerquemos a Jesús como si realmente fuéramos sus familiares, como si le conociéramos en plenitud. ¿Sí? Y eso, hermanos, puede ser peligroso, porque nos impide ver realmente quién es Jesucristo. Yo soy hijo de pastor, nací en cuna cristiana, toda mi familia es cristiana. Pues sí leo mi Biblia todos los días, pero bueno, ¿y tu testimonio, hermano? ¿Qué testimonio estás dando, hermano, hermana? ¿Estás cumpliendo cabalmente los estatutos y decretos que el Señor te dijo que atases, que los llevases en tus manos, en tu frente, que hablases de ellas en el camino? ¿Lo estás llevando a cabo, hermana, hermano? ¿Lo estás poniendo en práctica? O ya dices, bueno, soy familiar de Jesús. Ya tengo un pase directo al cielo, porque todo es cristiano. Eso puede ser peligroso. Apocalipsis nos dice que cuando le veamos, Él nos va a dar un nombre que solamente Él, Jesús, conoce y solo nosotros vamos a oír. Y eso es una cuestión muy íntima entre tú y Él, entre Él y yo. Pero también dice que su nombre es un nombre que nadie conoce. Acordémonos que en aquella época el nombre era la identidad, ¿verdad? En aquellos tiempos el nombre era la identidad. Y hay quien dice que esto podría ser que vamos a estar en la eternidad con Él y nunca vamos a decir, ya lo conozco. Cada día habrá algo distinto de Él que podamos conocer. Nunca nos vamos a aburrir de pasar tiempo con Él, porque Él es eterno y por la eternidad vamos a poder conocerle y seguirle conociendo y seguir descubriendo quién es este Jesús maravilloso que nos rescató. ¿Crees tú que con tu mente tan pequeña puedas conocer a Jesús en todo su esplendor en algún momento? Por eso vamos a estar en la eternidad con Él. Y cada día vamos a descubrir algo nuevo. Diario va a haber algo novedoso de este Jesús que es grande en misericordia, pues Él te ha rescatado. Pero ¿qué pasa aquí en la tierra? A veces nuestro corazón nos engaña y decimos, ya lo conozco. ¿Y qué pasa? Venimos a la Biblia, voy a leer mi Biblia. Y la abrimos, ya me sé esta historia. Y leemos de una manera tan rápida, ¿sí? Que decimos, bueno, es que ya la leí 2, 3 veces toda de principio a fin y viceversa, y ya me la sé al derecho y al revés, ¿no? Eso es lo que muchas veces aquí en la tierra pasa, nos llega a engañar el corazón. Creemos estar tan familiarizados ya con Jesús que pues ya conozco todas las historias, ya me las sé, ya no hay nada nuevo, cuando en realidad no es así. Podríamos acercarnos al Señor. Hace que nuestra fe sea inmadura y por eso tal vez Jesús dice, necesito hacer milagros, porque si no, no van a creer, ¿sí? El acercarnos de esta
manera al Señor, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Hace que nuestra fe no madure para nada. Lees tu Biblia y dices, bueno, ya me lo sé. Te brincas a otra parte. Y esa también. Acercarte así va a ser una limitante para que tu fe madure, para que tu fe crezca, ¿sí? Y por eso es que entonces Jesús dice, bueno, ok, voy a hacer milagros, porque si no, no me van a creer. Jesús no los regaña y tampoco los desprecia, sino que les da la oportunidad de que a través de señales puedan ver quién es Él. Juan, el apóstol Juan, enlista las señales que apuntan hacia la deidad de Cristo para que creyendo tengamos vida en su nombre. La fe de este hombre irá madurando porque no oía a Jesús, sino oía de Jesús. Era inmadura porque creía tener las respuestas en lugar de sujetarse a las soluciones que Dios podría darle. Verso 49, Edgar. ¿Cuántos hemos sido tan necios como este hombre? ¿Cuántas veces hemos sido necios? Señor, por favor, y una y otra vez le estamos pidiendo, así como este hombre, ¿sí? Más, volvemos a repetir más, cuando un hijo, los que ya somos padres, cuando un hijo está enfermo, nos acercamos a Dios y Señor, sana a mi hijo, Señor, te ruego por mi hijo, Señor, imploro para que le des la salud a mi hijo. O sea, ¿cuántas veces hemos sido como este hombre? Necios, ¿sí? ¿Pero qué crees? Dios no te desprecia. Dios se acuerda que eres polvo. Dios sabe que somos polvo y por eso no te desecha. Ahora, ¿qué hace este hombre? En el versículo 50, Héctor, ¿lo tienes? Juan 4:50. Ahora, ¿qué está haciendo este hombre? Está escuchando a Jesús. Nadie le está contando, nadie le está diciendo, ¿sí? Nadie llega ni le dice, ve, Jesús dice que tu hijo está vivo, ¿sí? Dice Jesús que vayas a tu casa y pues ya vas a encontrar el milagro, ¿sí? No pasa esto. Este hombre ya le está escuchando claramente, directamente a Jesús. Nadie se lo contó. Jesús, en lugar de despreciar a este hombre, le habla y le concede el milagro porque quiere madurar su fe. El hombre, al escuchar a Jesús, apenas va a la mitad del camino para que su fe sea completa. Apenas va a la mitad. ¿Vuelves a leer el verso 50, Héctor, porfa? Este hombre, primeramente, oyó, escuchó a Jesús. No escuchó de Jesús, escuchó a Jesús. Segundo, escucha, oye. Después, creyó en su corazón, creyó en su mente, todo su ser creyó. ¿Y cómo termina? Escucha, cree y
actúa, lleva a cabo. Qué ridículo sería cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, que el hombre dijera, gracias Señor, gracias, muchas gracias, pero ve y desciende y sana a mi hijo. ¿Qué está pasando ahí? Ni escucha a Jesús, ni le cree a Jesús, y mucho menos le obedece. ¿Sí? Ridículo sería esto. ¿Y cuántas veces nuestra fe es así? Por ello la importancia de escuchar a Jesús con atención cada mañana. Cada día es muy importante escuchar lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Otro pequeño detalle. Recordemos cómo se presentó primero a este hombre, cómo se le presentó en el verso 46, como el oficial del rey, ¿verdad? Este es un pequeño detalle, ¿sí?, que no pasa desapercibido. Primero se presenta como el oficial del rey. Ahora en el versículo 50 ya es presentado como el hombre, ¿sí? Ya no es el oficial del rey. Ahora el hombre está enfrente del Mesías. El hombre frente al Señor. Es muy distinto, ¿verdad? Ya no tiene títulos, ya no tiene nada. Ahora está en el lugar correcto. Ahora está en el lugar que realmente merece. Primero el oficial y ve y desciende y después ya no es el oficial, ahora ya es el hombre. Ya está en su lugar y él ya está consciente que está ante el Salvador del mundo, ante el Señor de señores. Sus títulos quedaron a un lado. Cualquier título ante el Señor no vale. Versos 51 al 53, Jesús, ¿lo tendrás? Por favor. El Señor Jesús tomó a un oficial del rey completamente impersonal. Lo guió a entender que Él es un hombre y eso es algo más humano. ¿Y cómo termina aquí en el versículo 53? Este hombre, ¿qué entiende? El hombre entiende que Jesús sabe que es Padre, ¿verdad? Primero era el oficial del rey, después ya es el hombre. Y en el verso 53, ¿el qué, hermanos? El Padre. El hombre entiende que Jesús sabe que es Padre y que se duele por la salud de sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Que creyó él con toda su casa. Pero bueno, este hombre ya había creído un día antes, ¿sí? Él ya había creído un día antes. Dicen, igual esta es otra cuestión del horario. ¿A qué hora dice ahí? Preguntó a qué hora y le dijeron ayer a las 7. Algunos dicen que en aquellos tiempos, las 7 de aquellos tiempos dicen que muy probablemente era lo que hoy conocemos como la 1 de la tarde, ¿sí? Y diríamos, bueno, entonces, ¿por qué si estaba en una distancia no muy lejana, que
ya dijimos 20, a lo mucho 30 kilómetros, o sea, en una distancia que pues bien pudo llegar ese mismo día, si es que eran la 1 de la tarde, bien pudo llegar a su casa ese mismo día, ¿sí? Porque no creo que fuese caminando. Si un general, ¿se acuerdan del estudio que algún día igual ya vimos de un general que estaba leproso, iba en carruajes? Ahora un oficial o este otro que igual es oficial del rey, ¿sí? Igual no creo que fuera a patín, diríamos, a pie. Llevaba su carruaje, ¿sí? Bien pudo llegar. Pero ¿qué pasó? Cuando él oyó, cuando él creyó y actuó, pues él ya sabía que su hijo estaba sano. En ese momento, él quedó convencido que su hijo, que estaba a punto de morir, había sido sanado. Y dicen que si eran la 1 y posiblemente pues llegó hasta el siguiente día, posiblemente fue porque este hombre dijo, bueno, pues como mi hijo ya se sanó, pues tengo negocios, como todo hombre de negocios, tengo negocios que revisar, tengo cosas que hacer, pues hay tiempo, las voy a hacer. Ya mañana veré a mi hijo. Eso es lo que dicen muchos. Esto fue lo que pudo haber acontecido. Hay otros que dicen que las 7 igual y muy probablemente pues eran las 7 como hoy en día conocemos el horario. Pues ya era tarde, las 7 de la noche y ya no se quiso ir, decidió quedarse pues a descansar y salir al siguiente día para ir a su casa y entonces ver a su hijo. Pero en cualquiera de los dos escenarios, hermanos, aquí la historia realmente no cambia. El hombre cree y está convencido que su hijo vive. Y toda preocupación quedó fuera, ¿sí? Así fuese en la 1 de la tarde, así fuese en las 7 de la noche, este hombre está tranquilo, está en paz y está convencido de que su hijo vive, ¿sí? Sea la hora que sea, no cambia la historia de lo que Dios hizo con este hombre. Fue refinando su fe, fue madurando su fe. Tú y yo estamos en alguna de estas etapas. O eres el oficial del rey que tienes fe y estás aquí, pero tu fe aún es inmadura. O ya eres como el hombre que empiezas a creer. O ya eres como el padre que no solo estás creyendo, sino además estás llevando a otros a la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás en alguno de estos 3 puntos el día de hoy? ¿Y cómo podemos avanzar y cambiar hacia la madurez? Muy sencillo, ya lo hemos dicho. Escucha la voz de Dios. Venir a la iglesia es bueno. Escuchar el mensaje en la iglesia y no dormirte es mejor. Pero al fin y al cabo, estás oyendo de Jesús. ¿Oyes lo que el pastor o el hermano estudió o lo que Dios le habló al pastor o al hermano? Oyes de Jesús. Y Dios no quiere que escuchemos solamente hablar de Jesús. Jesús mismo quiere hablarnos personalmente, una comunión directa. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que escuches lo que Jesús quiere hablarte directamente a ti. Ya hemos dicho, escuchar de Jesús es muy bueno. Escucha conferencias, escucha las predicaciones, reúnete con los hermanos. Claro que es muy bueno,
pero es el punto de partida solamente. Nos falta caminar, nos falta seguir avanzando. Y Jesús quiere hablarte diario. Ven a la palabra diario. Escucha la voz de Dios personalmente. No escuche solamente de Jesús. Podríamos contar infinidad de historias, ¿verdad? De hombres con los que convivimos, pero eso no ayuda a nuestra comunión con dichos hombres. ¿Sí? Yo podría contarte historias de hombres que conozco, buenos en ciertas cosas, y eso no va a ayudar en tu comunión con esa persona. Lo mismo para con Dios. Podrás escuchar mucho de Jesús, pero si no escuchas a Jesús, tu fe siempre va a ser limitada e inmadura. Ya estamos casi terminando. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Terminamos el Salmo 19. Mamá, por favor. Salmo 19 habla de la palabra de Dios como el agente suficiente para transformar tu vida, para quitarte lo sencillo. Salmo 19, verso 7, por favor. Hasta ahí, vamos así, ahí, parte por parte. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tu Biblia, vieja, rota o nueva, si es que la acabas de comprar, como sea que la tengas, tu Biblia es perfecta. No merece actualizaciones. Y hoy en día el consumismo hace que, ¿qué crees? Ya no puedes entrar a tus aplicaciones. Ya tu teléfono ya chafió, ya caducó, ya se quedó atrás. El consumismo. Compra algo porque si no, ya no sirve para la escuela, para aplicaciones, para banco, para pagos, para infinidad de cosas, ¿sí? Todo lo están y lo actualizan, y lo actualizan, y lo actualizan, ¿sí? ¿Y qué crees? Este libro es perfecto. No necesita nada más, ni actualizar, no le hace falta, ni tiene de más, ni tiene de menos. Es suficiente, ¿sí? Como sea que la tengas. La segunda parte, ¿qué dice? ¿Qué hace? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es un sencillo? ¿Cómo se le toma un sencillo en la Biblia? Un cabeza hueca, un cabeza hinchada, para pronto, así se le toma un sencillo en la palabra del Señor. Y lo que hace, ¿sí? La palabra le da sabiduría a ese sencillo. Te quita lo sencillo. En el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran tu corazón. Te dan alegría, te dan gozo, te dan vida. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos son justos.
¿Cuántas veces en los tribunales, tristemente, el que tiene más dinero suelta y tuercen la justicia? ¿Sí? Yo espero que se haga justicia, pues aquí existe la verdadera justicia. Los juicios de Jehová son verdad y aquí sí hay justicia. Todos ellos son justos. Aquí no hay corrupción para nada. ¿Sí? Aquí sí puedes estar seguro de que la justicia es perfecta. No se deja corromper. ¿Sí? Para nada. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que le destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado. Amonestado dicen que también es algo así como pulir, dar brillo. ¿Sí? Muchas veces ya nos encontramos opacos, ya no estamos siendo esa imagen que Dios quiere que seamos, ya no estamos siendo esa luz ante el mundo, muchas veces nos opacamos. ¿Y qué es lo que hace la palabra del Señor? Te pule, te da brillo. Tu siervo es pulido con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Dios quiere darte ese galardón. Dios quiere que seamos como este hombre que camina hacia una fe madura. Una fe que puede entender que Jesús es el Señor y yo no. Hoy es un buen tiempo para pedirle juntos al Señor, dame hambre y sed de tu palabra. Edifica mi fe. Madura mi fe, Señor. Que el Señor les bendiga.